lugar desierto. Era por lo que él había entonces oído de Herodes, que hablaba con respecto a Juan el Bautista. Si usted mira el capítulo 1 en adelante, se va a dar cuenta lo que aquí está escrito en la palabra del Señor. Pues cuando Jesús oye entonces que Herodes lo está confundiendo con Juan el Bautista, hay un comentario que yo quise poner aquí, que está... levante la Biblia, amada. No, esa es la otra Biblia. Bueno, hay un comentario que está en la otra Biblia, en la Biblia que tiene mi esposa en la casa, y en ese comentario está esto que yo puse acá del rey Herodes, para que usted tenga un poquito más amplio el conocimiento con respecto al rey Herodes. Entonces, mire, lo primero que vamos a ver aquí es que al conocer él que Jesús estaba predicando, lo confundió. Entonces él pensaba en su interior de que era Juan el Bautista resucitado, porque el primer punto que yo encontré aquí es porque este varón era un hombre supersticioso. Eso es un punto, ¿no? Es un punto de ver las características del rey Herodes. Era supersticioso. Yo lo voy a ir leyendo. Punto 1, supersticioso entonces. Pensaba que Jesús podía ser Juan el Bautista resucitado. Como muchas veces sucede, el asesino tenía miedo de la víctima. Ese era un punto. Segundo punto, era negativo y era un hombre cruel. No, negativo y un hombre cruel. Juan el Bautista solamente señaló aquello que Herodes sabía muy bien que era verdadero y vergonzoso. En este caso, cuando Juan le enrostró que estaba viviendo, haciendo una vida conyugal o matrimonial con la esposa de su hermano, ¿no? Bueno, nosotros como lectores de la palabra del Señor lo conocemos. Entonces, solamente al oír eso, Juan solamente lo que hizo es decirle, ¿no? Decirle. Por eso él, amado, entonces tenía una actitud vengativa, ¿no? Una actitud vengativa, y aparte de que su corazón era un corazón cruel. No era un corazón, amados hermanos, amable, sencillo, sino que era un corazón cruel en este caso. Lo tercero, era cobarde. Las características de una persona cobarde, amados hermanos, son en sí una persona que no se puede tener confianza en esa persona, porque es una persona cobarde, ¿no? Como por general son las personas que son crueles. Si usted se ha dado un hombre cruel con cualquier persona, cualquiera que sea su víctima, en este caso muchas veces los matrimonios, ¿no? Los matrimonios se dan en que el hombre es cruel con su esposa, ¿no? Y es una crueldad. No es porque él quiera ser un hombre sobresaliente, sino que en el fondo es un hombre cobarde, ¿no? Es un hombre muy cobarde, muy cobarde. Por eso que golpea a una mujer, ¿no? Por eso lo hace. En este caso, entonces, él era cobarde, como por general son los crueles. Tenía miedo de la multitud. Mire de lo que tenía miedo, de la multitud. Como temía la reaparición de Juan el Bautista, ¿no? Entonces allí había un corazón cobarde en el fondo. Punto 4. Era licencioso. Era una persona licenciosa. Usted se va a dar cuenta de lo que significa la palabra licenciosa. Era licencioso, entonces, excitado por la danza de la hijastra, y probablemente embriagado cumplió su promesa temeraria de cortarle la cabeza a Juan el Bautista y presentársela a esta mujer
mujer en un plato, ¿no? Punto número 5, era necio, prometió sin saber lo que se le podría pedir. Era necio prometer sin saber lo que se le iba a pedir. Eso lo hace una persona necia, ¿no? Que promete y no sabe realmente lo que le van a pedir. Eso es un tiro al aire, ¿no? Porque no se sabe realmente lo que la persona le puede pedir en este caso. Era ponerse a merced de una mujer vengativa y de una mujer mala como lo era Herodías, ¿no? Dios nos bendiga, amado hermano. Punto número 6. Se mostró triste. Mire, él puso una cara triste porque mató a Juan el Bautista, porque le pidieron la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Pero, punto 6, se mostró triste, pero débil. No es que tuviera pena por Juan, ya que quería matarlo, por haberle dicho de que debía dejar a la mujer que tenía, sino que se quedó triste porque iba a incurrir en la ira del pueblo por su acto abominable. Por eso solamente él se quedó triste, pero no porque le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, tales son las miserias de los inicuos. En este caso, esa era la miseria total que había en el ser de Juan, o sea, de Herodes. Y entonces Jesús, esta es la razón por qué él se retira. Entonces dice, oyendo Jesús, dice el verso 13, ¿no? Dice, oyendo Jesús. Entonces se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y a un lugar apartado donde él pudiese estar tranquilo. Y lo otro es que él estaba haciendo también, amados hermanos, no porque Jesús tuviera miedo, porque ese es un punto que quiero que usted lo vea, no porque Jesús tuviera miedo, él se retira a un lugar desierto y apartado, no por miedo, sino porque no era su tiempo. No era su tiempo. Entonces, en horas de peligro es mejor huir, ¿no? Es mejor huir para salvaguardar la vida, entonces en este caso la vida de Jesús, y también nosotros para salvaguardar nuestra propia seguridad. Muchas veces, amado hermano, es necesario que nosotros nos apartemos, nos vayamos de ese lugar y salvemos así también la vida, ¿no? Y salvemos la vida. A menos, ¿no? Si Dios abre una puerta de escape, nosotros tenemos que, es lícito entonces huir para salvar la vida, a no ser que Dios nos llame de una manera particular a exponer la vida, ¿no? A exponer la vida. En ese caso, Él lo respaldará. Él lo respaldará. No tiene necesidad entonces usted ahora de poder huir de aquel lugar, sino que muy por el contrario, si Él lo manda, usted debe simplemente obedecer y Él se encargará de guardarlo, como en el caso de Moisés frente a Faraón. Porque Faraón tenía todas las facultades para poderlo matar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. De una o de otra forma Dios lo guardó. Veíamos en estos días, Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. No, para mostrar su gloria. No es que Faraón fuese un hombre de un corazón de piedra. No, Dios le volvió el corazón de piedra. Dios lo hizo para mostrar entonces así la gloria del Padre eterno. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como dice el verso 13, se retiró en una barca a un lugar desierto, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Parece que desde el martirio de Juan a Cristo le seguía más gente que antes, porque si usted mira en cualquier lugar de la tierra de Israel, estaba Juan el Bautista y después continuó Jesús
predicando el Evangelio. Pero una vez que se le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ya Juan el Bautista no estaba. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se le aglomeraba a Jesús. Y venía, dice el texto, dice, de todas partes. Venían de todas las ciudades. De todas las ciudades. Por eso que pareciera que la aglomeración de la gente se aglomeró más en este tiempo donde estaba Jesús, porque era el único que estaba hablando o predicando el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces se retiró en una barca a un lugar desierto. Pero también nosotros miramos que entre esconderse, ¿no? Entre esconderse, si usted se pone en el lugar de Jesús, ¿qué hubiese hecho usted si escondido quizás para salvar la vida y viniese un montón de gente para que usted le predicase la palabra del Señor? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿No saldría a predicar la palabra? Es lo que hizo Jesús, ¿no? Es lo que hizo Él. La tierna compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia quienes le siguen. Verso 14. El verso 14 nos dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se fue hacia ellos y se presentó ante ellos públicamente de nuevo. Salió de su retiro tan pronto como vio gente deseosa de oírle, como quien está presto a no solo a perder la vida, sino también a perder el descanso que le correspondía a Jesús, sino también a exponer su vida nuevamente por el bien de las almas. Vio una gran multitud y se compadeció de ellos. La vista de una gran multitud necesitada mueve a compasión a Jesús. Y en esto nadie de nosotros aventaja a Jesús, ¿no? En la compasión que Él tiene por las almas, en la compasión que tiene por los hombres. Y no solo tuvo compasión de ellos, sino que vino en su ayuda. Muchos de ellos, dice el texto, el verso 14, muchos de ellos estaban enfermos y los sanó. Poco después los vio hambrientos y los alimentó. Pero aquí vemos nosotros que tanto Jesús como los discípulos estaban todavía en su mente con la influencia del rey Herodes. La influencia del rey Herodes en los discípulos, mezclada con el cansancio, los hace desistir. Y viene entonces la sugerencia de los discípulos a despedir la multitud para que pudieran ellos entonces ir a los campos, ir a donde pudiesen comprar alimento. Pero la compasión de Jesús se hace notar. Y Él dice, pensaban ellos que ya era bastante el trabajo, lo que pensaban los discípulos, ¿no? Pensaban ellos que ya era bastante el trabajo que se había tomado aquel día y que ya era hora de descansar. Jesús no se arriesgó a despedirlos así como ellos estaban, hambrientos, sino que ordenó a sus discípulos que les proporcionasen alimento. Cristo siempre mostró hacia la multitud mayor compasión que los discípulos. La ternura que Jesús hace ante la gente, vea usted cuán tardo se mostró a despedirlos. Él les dice, no tienen necesidad de irse. Cristo no es como los hombres de hoy día, ¿no? Como los hombres que
que sobresalen, o los abogados o los alcaldes que tienen los minutos contados. Cristo no es como los magnates o como los reyes de la tierra, que tienen contados los minutos para sus audiencias, sino que a todos el que se allega a Él, de ningún modo le echa fuera. Como dice Juan capítulo 6, verso 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos ser faltos y exclusivos muchas veces, pero el Señor siempre, amado hermano, estuvo esa compasión en Él, y como la necesidad no reconoce ley, si están hambrientos, no se les debe despedir. Verso 16. Verso 16. Jesús les dijo: no tenéis necesidad de irse, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Aquí hay un punto que quiero que se rescate, si usted quiere ir a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Primera de Corintios capítulo 6, verso 13. Allí hay un texto en el que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, el uno como la otra, serán destruidas por Dios. Pero dice allí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué quise poner este texto? Porque si usted se da cuenta, Jesús no despide a la gente por amor a que están hambrientos, ¿no? A que están hambrientos. O sea, Dios también se preocupa de su cuerpo, no solo de su espíritu ni de su alma, sino también de su cuerpo, porque es obra de sus manos. Hemos sido formados por Él, Él nos formó. Él formó este cuerpo. Por eso Él tiene cuidado de Él, ¿no? Por eso tiene cuidado. Y es también parte de su redención. ¿A qué vino Jesús a la cruz? A salvar, ¿cierto? Pero no solamente salvar el alma, sino también el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Aunque a la final, como dice el texto, ambas serán destruidas por Dios, pero tanto el uno como la otra serán destruidas por Dios, dice la parte A del texto. Pero aún así, Dios tiene misericordia y guarda entonces también el cuerpo. El mismo Jesús, en este caso, el mismo estuvo revestido de un cuerpo semejante al nuestro. Por lo tanto, Él conocía las debilidades del cuerpo y sabía lo que significaba ir de un punto a otro a pie con el estómago vacío, ¿no? Con el estómago vacío. Así es que, por eso que Él dice que a pesar de la menguada, de la menguada provisión, en este caso, de los panes y los peces. Solo 5 panes y 2 peces. El número de los invitados era como de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Verso 21. El número era extraordinariamente desproporcionado. Solo 5 panes y 2 peces en relación con el número que se habían reunido para oír a Jesús predicar. Juan capítulo 6, verso 9. Allí el texto nos dice,
Juan 6, verso 9. Aquí dice, el texto dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y agrega, mas, ¿qué es esto para tantos? Hay algo que nosotros debemos notar aquí. Juan tiene un buen cuidado en notar que era un muchacho y describirnos a nosotros que era un muchacho el que los llevaba y que los panes eran de cebada. En este caso, panes baratos. Panes baratos, eso le va a ir un poquito más adelante. Y probablemente no panes grandes, sino pequeños. No, eran panes pequeños. No se nos dice si el niño los dio gratis o se los pagaron, aunque lo segundo es más probable. Pues vemos que no era una comida variada, ni abundante, ni delicada. Un plato de pescado no tenía ninguna novedad para pescadores. Recuérdense que estaban en el mar, ¿no? Cerca del mar, y eran pescadores. Gente acostumbrada a esta clase de alimento. El pan de cebada era el más común que podía obtenerse. No había vino ni otra bebida fuerte, pero todo ello era muy conveniente desde el punto de vista alimentario. Esto le bastaba a Cristo para alimentar bien a la gente. Jesús dice, traédmelos acá, para que Él los tome en sus manos y los bendiga. Ese es el mejor camino hacia la prosperidad. Esta es una reflexión para nosotros, ¿no? Oh, si Jesús dispusiera de lo nuestro como a Él le plazca. Lo que nos venga en sus manos nos llegaría doblemente bendecido. Pero a veces no somos mano abierta. Más bien cerramos la mano para Dios, para la obra e incluso en las ofrendas. Cuando ofrendamos, muchas veces ofrendamos lo que menos valor tenga. A veces hasta moneda de 10 pesos. Pero si usted dispusiera, hermano, su dinero, dispusiera lo que usted tiene, sería igualmente bendecido delante de Dios. Pues Él dice, traédmelos acá. Traed pues entonces todo lo que nosotros tenemos y poseemos y no decir, bueno, esto es mío, porque todo le pertenece a Dios. No hay nada nuestro, todo es de Dios. Aún este cuerpo le pertenece a Él. Entonces dice, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, verso 19. Y tomando los 5 panes y los peces, alzó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Es decir, dio gracias al Padre por la provisión que había obtenido. Cristo alzó los ojos al cielo para enseñarnos a alzarlos en oración. Nuestros ojos hacia arriba, donde está el Padre, de quien descienden toda buena dádiva. Debemos siempre mirar. Santiago, capítulo 1, verso 17, nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre Dios va a ser el mismo. Si su corazón es afable con Él, pues Él le pagará de esta misma forma. Así hemos de tomar todo como venido de la mano de Dios y depender de Él para bendición de todo, no de algunas cosas, sino de todo. Todos tuvieron más que suficiente, dice la Biblia, no solo bastó, sino que también sobró. Y la Biblia nos dice
y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, una para cada apóstol. Esto era para enseñarnos, primero, que la provisión que Cristo hace para los suyos no es pobre, sino rica y abundante. Segundo, que la abundancia no debe contribuir al derroche, sino que la norma de la prosperidad es la economía. Es decir, una buena administración de lo que Dios pone en nuestras manos. Es lamentable que miles y miles de hermanos y hermanas arrojen a la basura la comida que sobra o echen a los perros y gatos lo que les está sobrando, lo que bastaría para satisfacer el hambre de aquellos que sufren. El hambre mata hoy día a millares, pero la Iglesia muchas veces le sobra y al cesto de la basura o lo comparte con los perros y con los gatos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el texto? Nos dice: no gastes el dinero en lo que no es pan. ¿Qué significa eso? Que usted debe comprar lo justo para el día, lo necesario, pero sin derrochar, ¿no? Que no le sobre, porque si no tendría que botarlo a la basura, y Dios está mirando. Él no crea que a él se le escapan aquellas cosas. Son cosas que quizás son detalles que de repente uno los pasa por alto, pero Él no las pasa por alto. Así que cuando podamos nosotros decir: Señor, me falta, Él pueda responder con gozo, con alegría, y no decir: bueno, si te di ayer y te comiste la mitad y la otra mitad la botaste a la basura o se la diste a los perros. ¿No? Dios nos bendiga, amado hermano, para que esto nos sirva a nosotros como lección, lo que el Señor hace e hizo con estos 5.000 varones en aquel desierto. Vamos al segundo punto. Jesús camina sobre el agua. Tenemos ahora el relato de otro milagro que Cristo obró para alivio de sus discípulos cuando vino a ellos andando sobre el mar, verso 25 del capítulo 14 de Mateo. Primero, después de levantar a la multitud y mientras los despedía, porque recordemos que Jesús lo que hace es primero despedir a sus discípulos, y Él le dice que tomen la barca y se vayan, y Él entonces lo que está haciendo es despedir ahora a la multitud. Él es el que está despidiendo a esta multitud. Después de alimentar a la multitud y mientras los despedía, Jesús obligó enseguida a sus discípulos a entrar en la barca, a ir delante de Él, a la otra orilla. Esa era la orden, de ir a la otra orilla. Juan nos da una razón. Capítulo 6 de Juan, verso 15. Capítulo 6 de Juan, verso 15. Y dice así el texto: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Allí tenemos la razón. ¿Por qué Jesús le urgía en poder entonces despedir a sus discípulos, sacarlos de allí de la multitud y poder entonces enviarlos a la otra orilla del lago? Por esta razón se dio prisa a marcharse enseguida de la multitud. Estaban tan afectados por la señal que Jesús había hecho que iban a venir para coronarle como rey. Como en otras ocasiones, Cristo no estaba dispuesto a dar pábulo a la falsa idea que la gente se había formado de él, confundiendo los tiempos
y confundiendo las razones. El texto, Hechos capítulo 1, verso 7. Hechos capítulo 1, verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo tanto, no les correspondía a ellos hacerle rey, porque él no era rey de esta tierra. Si hubiese querido ser rey de esta tierra, hubiese quizás aprovechado estas oportunidades, pero él no era rey de esta tierra. Y por eso también nació de la forma en que nació, para mostrarnos a nosotros en que él no era de este mundo. Nació en un pesebre, no tuvo nada mientras estuvo en la infancia, no tuvo, dice, como él dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Murió y lo enterraron en un sepulcro prestado. Todo eso para mostrarnos de que él no era rey de este mundo, sino del venidero. Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, mirábamos que él obligó a sus discípulos a entrar en la barca, porque mientras no se fuesen la multitud no se iría. Es posible que ellos se mostrasen lentos en partir, y por eso les obligó enseguida a hacerlo. El verso 23 nos dice: Cristo se retiró a solas. Con frecuencia iba en busca de la soledad. Si nosotros miramos a Jesús, siempre lo vimos que él termina su labor y se va hacia el monte a estar solo, para poder orar así delante del Señor. Y en esta oportunidad la Biblia nos dice que él subió a orar. Esa era su ocupación en la soledad, lejos del bullicio. Es el tiempo de entrar en el aposento, esto para nosotros, ¿no? Es el tiempo de entrar en el aposento y a puerta cerrada orar al Padre que está en lo secreto. Allí estuvo por largo tiempo él solo. Y la Biblia nos dice: y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y hasta la cuarta vigilia de la noche. Eso significa más o menos por ahí como entre las 6 y las 7 de la mañana. O sea que estuvo toda la noche orando, sabiendo que los discípulos estaban en peligro, porque a Dios no se le escapa nada, ¿no? Jesús era hombre, pero también era Dios. Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, lejos del bullicio, llegó entonces la noche y estaba allí solo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 12, Romanos 12, 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es lo que a nosotros nos sirve, que también, al igual que Jesús era constante en la oración, también nosotros deberíamos ser de la misma manera que Jesús nos enseña, porque esa es la tarea para nosotros, ¿no? Dios nos está aquí discipulándonos a que nosotros también deberíamos tomar su ejemplo, de orar constantemente, no solamente un momento, algunos minutos, dedicarlo, sino Jesús lo hacía la noche entera. A lo mejor usted no lo va a hacer la noche entera, ni yo, pero por lo menos, como dice Jesús, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces, por lo menos 1 hora. Orar diariamente y la tentación no los tentaría. Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. También tenemos otro texto. Salmo 119, verso 32. Salmo 119, verso 32. Y este texto dice así: por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches
mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que cuando nosotros comenzamos a orar y el Espíritu Santo nos ayuda y viene hacia nosotros y la oración es fluida, usted debe seguir orando constantemente, no cortar esa oración. Por el contrario, tratar de acercarse más y más al Espíritu Santo. Tratar que el Espíritu Santo lo lleve y la hora ya no sea larga, sino pareciera, como dicen muchos hermanos, ¿no? Pareciera que hubiese orado 10 minutos y estuve 1 hora o 3 horas orando, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ensanchó el corazón del hombre y de la mujer y puede entonces así orar con fervor, orando fervientemente delante del Señor. Por eso que el texto dice, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, mi oración no debe entonces cortarse. Es el tiempo de alargar nuestra oración y poder aprovechar de orar por todo lo que muchas veces no oramos. No oramos, haciéndolo, como dice la palabra del Señor, con todo de nuevo, con toda súplica, con todo ruego, haciéndolo en el Espíritu del Señor. Dios nos bendiga, amado hermano. Mientras los discípulos entonces habían llegado al centro del lago, donde las tormentas súbitas son frecuentes, como en esta ocasión, los discípulos estaban ahora en el lugar en que Jesús les había mandado. Esto fue muy desalentador para ellos, ahora que no tienen a su maestro, como lo habían tenido anteriormente en otras tormentas, estando Jesús en la barca, dormido. Bueno, yo le puse aquí dormido, pero en la barca. Recordemos que Jesús estuvo con ellos en otras tormentas, ¿no? Dormido en el cabezal de la popa del barco, pero allí estaba dormido, pero estaba en la barca con ellos. Eso les alentaba también a ellos, quizás les daba un aliento de que su maestro estaba cerca, pero aquí ellos estaban solos, no estaba Jesús con ellos. Entonces, aunque el viento era contrario y la barca era azotada por las olas, no se volvieron atrás, sino que se esforzaron en seguir adelante, ya que Jesús les había ordenado ir adelante hasta la orilla. Esa era la orden. Y ellos lo cumplieron, aunque vieron todo en contra, pero sin embargo ellos siguieron adelante. Esto nos enseña a nosotros, aunque las aflicciones y las dificultades puedan perturbarnos en el cumplimiento de nuestro deber, no debemos consentir que nos aparten de nuestro objetivo y mucho menos que nos aparten del Dios eterno. El auxilio que Cristo les presta en tal situación. Ahora, nosotros miramos que Jesús está a las 6 de la mañana todavía en el desierto orando, ¿no? Hasta la 4ª vigilia estuvo allí. El auxilio que entonces Él les presta de su bondad, se fue hacia ellos como quien se había percatado del caso y estaba preocupado por ellos. Cuando un creyente o una iglesia se encuentra en situación de extrema gravedad, llega la oportunidad y hay que buscarle en oración fervientemente, como lo hicieron los discípulos, quizás implorando que Jesús pudiera estar con ellos, de que Cristo les visite y se manifieste en favor de ellos. Entonces, vino a ellos andando, dice la Biblia, sobre el mar. Este es un ejemplo admirable del soberano dominio que Cristo ejerce sobre toda criatura, sobre el mar, sobre el viento y sobre la naturaleza. No necesitamos preguntar cómo lo hizo, nos basta con ver su poder sobre todas las cosas. Recordemos que estamos viendo el poder del Rey, ¿no?
Dios nos bendiga, amado hermano. El miedo que les entró a ellos al verle caminando sobre las aguas, se turbaron y decían, es un fantasma, cuando ellos debieron decir, es el Señor. Pero no le conocieron. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que Cristo ha venido, el Espíritu Santo le ha hablado y usted no lo ha conocido? ¿Cuántas veces ha pasado, hermano? ¿Cuántas veces Cristo le habló y usted ni siquiera se inmutó? Pasó por alto. Ellos tuvieron miedo, lo confundieron con un fantasma, cuando ellos debieron decir, es el Señor que viene en nuestro socorro, es el Señor que viene en nuestra ayuda. Sin embargo, se espantaron al verle. Que no nos suceda aquello, amado hermano, que podamos conocer a nuestro amado, que podamos entender y tener esa relación con Él, de poder conocer su voz, conocer sus estímulos, conocer sus caricias, conocer el amor que Él tiene con nosotros, conocer todo el carisma que el Dios eterno tiene con cada uno de nosotros. Y no olvidarnos tan fácil como lo hicieron, amados hermanos, estos discípulos, diciéndole es un fantasma, en lugar de decir, he aquí viene mi Señor en mi ayuda. Con Pedro en particular, vemos el coraje de Pedro y la aprobación de Cristo. No vemos que Cristo aquí lo rechaza ni le dice, estás loco, no puedes hacerlo, sino que Cristo aprobó lo que Pedro le estaba pidiendo. Muy atrevido fue Pedro al aventurarse a ir hacia Cristo sobre las aguas. El verso 28 nos dice, Señor, le dice Pedro, esto es lo precioso de esto, amado hermano, es que él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él no le dice otra frase, amado hermano, sino que le dice, manda que yo vaya hacia ti. No le dice, déjame poner los pies en el agua si es que realmente me puedo hundir o no me puedo hundir. Déjame primero probar, lo que hacemos mucho nosotros, ¿no? Señor, déjame primero ver si puedo. Déjame ver si es que logro asearme o hacerlo. Pedro lo hizo de inmediatamente, pero él lo hizo confiando en que el Señor lo iba a sostener. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. La osadía era el gran don de Pedro, y eso le hizo adelantarse a los demás en sus expresiones de amor que le demostró él a Cristo, a ser osado. La osadía de Pedro le sirvió para poder entonces que Cristo fijase los ojos en él y pudiera entonces dejarlo como ayudador de sus hermanos. Aunque otros amaran a Cristo igualmente, fue en efecto a un ejemplo de su amor al Maestro, que el Maestro entonces le dejó ir hacia él. Muy amable fue Jesús al contemplar a Pedro en la petición que él le hizo, y el gran favor que le hizo Jesús a Pedro cuando éste comenzaba a hundirse. Primeramente lo salvó del peligro. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró. Verso 31. Nótese que el tiempo de Cristo para salvar es la hora en que comenzamos a hundirnos, no antes. Es cuando nosotros clamamos al Señor y decimos, Señor, sálvame, es cuando Él recurre a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando empezamos a hundirnos, nos socorre en el tiempo crítico. La mano de Jesús está siempre extendida para socorrer a todo el creyente y así impedir que se hundan. Entonces, no tengamos miedo, sino seamos osados como Pedro. Él sostendrá
tu mano, Él sostendrá a los suyos. Después de esto, Jesús lo reprendió por su falta de fe y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué razón había para ello? Puede haber fe cuando hay poca fe. ¿Puede haber fe cuando hay poca fe? Cuando más creamos, menos dudaremos. No hay razón para que los discípulos de Jesús tengan una mentalidad perpleja, lo mismo que nosotros. Dios no nos ha dado ninguna razón, ni a usted ni a mí, para que nuestra fe en Él sea perpleja, ni débil, sino que Él nos ha dejado todo para que nosotros podamos creer y confiar a pie juntos en que Él vendrá en nuestro socorro en el momento que nos estamos hundiendo. Ni siquiera en el miedo hacia la tormenta. ¿Cuántas tormentas hemos pasado nosotros llenos de temor, llenos de miedo, pensando cuándo se va a terminar, en qué irá a terminar? Pero ni siquiera en eso, amado hermano, debemos de confiar en Dios, sino confiar ciegamente en que Él vendrá en nuestra ayuda. Dios nos bendiga, amado hermano. No sé si habrá alguna pregunta. Ya estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, algo que no entendió. Hermano, usted te dijo que el Señor nos ayuda cuando estamos hundiendo. Pero es como que el Señor deja que nos hundamos, o sea, no es que deje, sino que permite que nos hundamos para enseñarnos que nuestra consecuencia, por eso deja que